Entonces, primero vamos a definir qué cosa es una ecografía primeramente, porque muchos no entienden y piensan que son rayos, ¿no? Que son una prueba invasiva. Es una prueba no invasiva, ¿no? Es una técnica que prácticamente va a usar los ultrasonidos, ¿no? Para definir estructuras internas del cuerpo, ¿no? Y los ultrasonidos son ondas acústicas que son de alta frecuencia, que son inaudibles al oído humano, o sea que no se pueden escuchar, ¿no? ¿Y quién es el que emite estas ondas ultrasónicas? Es el ecógrafo, el aparato que es el ecógrafo, ¿no? Y este ecógrafo va a convertir esas ondas ultrasónicas en puntos, una serie de puntos que con la computadora va a interpretarlo en una imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? A través de un transductor que se aplica directamente sobre el cuerpo, se va a emitir un haz ultrasónico, ¿no? Y este haz ultrasónico va a emitir las ondas que van a atravesar el cuerpo humano. Y es igual que la luz, ¿no? Que se refleja, digamos, sobre diferentes superficies. Entonces, esas ondas van a atravesar tejido blando, tejido duro, y van a formar, digamos, imágenes ecogénicas, ¿no? Hipoecoicas o hiperecoicas, ¿no? Entonces, habrá imágenes oscuras, imágenes blancas, las que van a reflejar con mayor resistencia al paso de estos haces detectados, ¿no? Y registrados y analizados por computadoras. Esta imagen que se va a ver en el monitor puede ser congelado para estudiarlo mejor, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa es la imagen en movimiento en tiempo real, porque cuando nos mandan el informe ecográfico, muchos pacientes nos mandan a veces la foto. Lo que a nosotros nos interesa, bueno, es el informe, pero lo que nos interesa es el ver la ecografía en tiempo real. Por eso que el ginecólogo debe de manejar el ecógrafo para que él mismo pueda interpretar, ¿no? lo que está estudiando después de haber hecho un buen examen clínico, ¿no? Entonces, la ecografía ginecológica es una prueba no invasiva, porque muchas veces las pacientes dicen, doctor, ¿y esta ecografía le hará daño a mi dedito? Porque me sacó varias ecografías. Ellos están confundiendo los rayos X. Los rayos X ustedes saben que no se puede usar durante el embarazo, ¿no? A no ser que es una emergencia, en donde quizás se puede usar una o dos veces, ¿no? Y con protección pélvica. Entonces, la ecografía ginecológica, o sea, para la área ginecológica, se puede usar por diferentes vías, ¿no? Siendo la más frecuente la vía vaginal, la vía pélvica y la abdominal. O sea, se puede estudiar estructuras internas a través del abdomen, ¿no? A través del área pélvica o a través de vía vaginal. Por ejemplo, acá estamos viendo un estudio. Bueno, esta es una gestante, no es ginecológica, es una gestante, es una ecografía estética, ¿no? Entonces, en la ecografía ginecológica, o sea, la paciente que no está gestando, ¿no? El ginecólogo, después de haber hecho una revisión ginecológica, ¿no? debe complementar su estudio con una ecografía ginecológica, ¿no? Entonces, no se concibe en el día de hoy a un ginecólogo que no sepa o no tenga un ecógrafo disponible para completar el estudio de esa paciente, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué casos está indicado la ecografía ginecológica. La ecografía ginecológica está indicado, por ejemplo, para evitar la laparotomía. Entonces, antes no había ecografía ginecológica y había lo que se llamaba la laparotomía exploratoria. O sea, cuando uno tenía duda diagnóstica, tenía que abrir el abdomen y eso se llamaba laparotomía exploratoria. Pero eso puede llevar a ciertos peligros, ¿no? Inclusive puede ser mortal en caso de problemas anestésicos, ¿no? O puede ocasionar secuelas, ¿no? Inflamaciones, cicatrices internas, ¿no? También la ecografía ginecológica nos va a revelar causas de por qué una paciente está en amenorrea, ¿no? Una amenorrea diferente al embarazo. Hay muchas mujeres que dejan de menstruar a temprana edad, entonces hay que investigar la causa, ¿no? Puede ser que sea de repente un ovario que ha dejado de funcionar, ¿no? Puede ser que haya una atrofia endometrial, ¿no? O ver otra causa, ¿no? Que puede estar relacionada con un problema anatómico uterino. También la ecografía ginecológica puede detectar un embarazo precozmente, a partir de los 40 días, ¿no?
Generalmente 42 días ya se puede determinar un embarazo, ¿no? No detecta el embarazo, digamos, apenas falla la regla. Hay que esperar unos días, ¿no? Porque al comienzo ustedes saben que el endometrio va a estar engrosado y luego aparece el saco gestacional, como vamos a ver más adelante, ¿no? También la ecografía ginecológica es importante para el estudio de la infertilidad. Muchos pacientes vienen a este estudio y se tiene que hacer para ver cómo están los órganos genitales internos y cuál es la causa de esta infertilidad. También, en el caso de que la paciente venga por un dolor abdominal bajo, nos puede ser muy útil, por ejemplo, para el diagnóstico de quistes, de ovario, ¿no? Adenomiosis, endometriosis, ¿no? O de repente un embarazo ectópico o algún otro tipo de tumor a nivel de la trompa, ¿no? Entonces, infecciones ginecológicas importantes para el diagnóstico de dolor abdominal bajo. Las famosas EPIs, enfermedades invasoras pélvicas, ¿no? También muchas pacientes vienen a la consulta por dolor menstrual, o sea, las dismenorreas. Y muchas de estas dismenorreas están relacionadas a endometriosis y una ecografía me puede detectar una endometriosis, ¿no? E inclusive una endometriosis pélvica, ¿no? También muchas vienen por hemorragias genitales, hemorragias uterinas, que pueden ser problemas, digamos, problemas orgánicos o problemas funcionales, ¿no? Y también ciclos irregulares, por ejemplo, que tienen alteraciones del ciclo menstrual, entonces pueden corresponder a algún trastorno ovárico, ¿no? Que se puede detectar mediante ecografía. Estas son las indicaciones. Ahora, lo que nos corresponde es investigar o aprender cuántos tipos de ecografía ginecológica existen. Ya les he dicho que es la ecografía transabdominal o pélvica y la ecografía transvaginal, ¿no? Que puede ser Doppler o no Doppler, ¿no? Doppler se refiere al estudio, digamos, de los vasos sanguíneos, de la irrigación interna, ¿no? De algunos tumores, ¿no? Y aparte de la ecografía transabdominal, transvaginal, existe una ecografía especial que, digamos, está complementada con una infusión de solución salina dentro del útero, como ustedes pueden ver acá en esta imagen. Ustedes pueden ver acá el útero, ¿no? Recto y dentro del útero nosotros vemos una imagen, ¿no? Oscura, negruzca, ¿no? Anecoica. Esta imagen es líquido que se ha introducido dentro del útero, solución salina para ver justamente la cavidad uterina. Y acá nosotros, pues, depende, podemos ver pólipos o un mioma o algún tejido, ¿no? Entonces, esta ecografía con infusión salina toma el nombre de histerosonografía. Acá tenemos una imagen de una ecografía transvaginal, por ejemplo, en donde podemos ver acá un quiste folicular ovárico, ¿no? Esta imagen anecoica, se llama anecoica porque no tiene ecos internos, ¿no? Que tiene un refuerzo posterior, ¿no? Un gran refuerzo posterior con una imagen hiperecogénica blanquecina, que viene a ser el refuerzo de la pared posterior del quiste folicular, ¿no? Y en la otra imagen podemos ver acá el ovario, después ver el ovario, pero el ovario tiene una parte hiperecogénica irregular, acá, blanquecina, que es una parte tumoral que está relacionada a un teratoma quístico, ¿no? Esta es una complicación, un tumor, digamos, del ovario, que puede estar relacionado con tejido epidérmico, ¿no? Acá podemos encontrar hueso, diente, pelo, ¿no? Cartílagos. O sea, son teratomas quísticos que a veces tienen las mujeres jóvenes en una parte del ovario, ¿no? Y eso puede ser detectado a través de una ecografía. Y si nosotros ponemos el Doppler, vamos a ver que hay irrigación interna en este tejido, ¿no? Hay una hipervascularidad que es sinónimo de que este tejido tiene actividad mitótica, ¿no? Entonces acá vemos dos imágenes. Vemos la ecografía transabdominal o pélvica a través de un transductor transabdominal y vemos también la ecografía transvaginal a través de una sonda vaginal, un transductor vaginal, ¿no? Que se introduce dentro de la vagina, que va a emitir ondas y se va a ver en el monitor la imagen que estamos viendo acá. Entonces, ¿en qué caso se hace esta ecografía transabdominal pélvica? En el caso de que una paciente, por ejemplo, sea virgen, no ha tenido relaciones, o de repente la tumoración que tiene en el apéndice es demasiado grande, entonces se puede complementar con una ecografía pélvica, ¿no?
En todos los casos, los demás casos, es mejor hacer una ecografía extravaginal siempre y cuando la paciente sea apta para esta ecografía. Hay niños, por ejemplo, que vienen con tumores, y entonces no se puede hacer la ecografía transvaginal porque la paciente no ha tenido todavía relaciones. Entonces, en la histerosonografía, que les había mencionado, en llenar la cavidad uterina con solución salina, se usa esta sonda, ¿no? Es una sonda que se introduce dentro del útero, que puede tener este balón, a través del cual se insufla con una jeringa, solución salina, y se llena toda la cavidad endometrial. Y luego se aplica el transductor vaginal y se puede ver en la pantalla toda esta zona, ¿no? Ahora, no siempre se usa este catéter con balón, también hay un catéter de Freeman que no tiene balón. Pero este es más práctico porque al llenarse este balón impide que el líquido se pierda fácilmente, ¿no? Entonces, hay indicaciones, por ejemplo, de una ecografía transvaginal en relación a la transabdominal, porque esta ecografía transvaginal usa transductores de alta frecuencia, con mejor resolución. Es como sacar una foto, por ejemplo. Si uno quiere sacar una foto a una cuadra de distancia, por ejemplo, de acá a una cuadra, va a haber una imagen pequeñita, ¿no? No bien nítida. En cambio, la ecografía transvaginal es como ver la imagen a 1 metro de distancia, ¿no? Entonces, es mucho mejor el estudio. También la ecografía transvaginal se usa, bueno, se debe usar en pacientes que no pueden llenar la vejiga. ¿Por qué? En la ecografía abdominal necesitamos tener la vejiga llena para distinguir el útero, el ovario, ¿no? Pero en aquellas pacientes que no pueden llenar vejiga se usa la vaginal, ¿no? También en pacientes obesas, porque la grasa de la pared abdominal gruesa impide ver a veces estructuras internas, ¿no? No se ven muy nítidas. También en el caso de un útero retroverso, ¿no? También es una vaginal mejor. Lo mismo, distinción entre masas anexiales y masas intestinales. Hemos tenido casos en que nos han mandado, por ejemplo, de consultas particulares, pacientes con tumores, ¿no? Tumores de ovario, dicen, un tumor de ovario para ser intervenido, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho la ecografía transvaginal, ese tumor probablemente que se haya visto no era más que una asa intestinal con un fecaloma, ¿no? Entonces, al final, la señora no tenía ningún tumor, ¿no? Entonces, en la ecografía transvaginal uno puede distinguir mejor una masa inicial de una asa intestinal llena, ¿no? Entonces, hay mayor detalle en características internas de una masa pélvica. También cuando hay hallazgos abdominales inciertos, ¿no? Hay una mejor caracterización de una lesión, sobre todo en pacientes que tienen historia familiar de cáncer ovárico, debe hacerse un estudio exhaustivo de los ovarios, ¿no? Y en caso de sospechas de enfermedades endometriales, ¿no? O valorar un útero en retroversión o en anteversoflexión, o en retroversión, perdón. Ahora, cuando nosotros hacemos una ecografía ginecológica, vamos a estudiar el útero, pero vamos a comenzar estudiando el endometrio. Ustedes pueden acá ver 3 imágenes, ¿no? Entonces, estas 2 imágenes, las primeras imágenes, corresponden a la primera fase del ciclo menstrual, la fase proliferativa, que al inicio comienza con un endometrio pequeño, ¿no? Hipoicoico, más o menos de 4 a 8 milímetros, y a medida que va avanzando a la parte media del ciclo, al día 14, el endometrio se vuelve trilaminar, o sea, se vuelve con 3 capas, como pueden ver ustedes acá. Este es un endometrio en plano sagital, en donde se va a exhibir, ¿no? La doble capa, o sea, el endometrio trilaminar, que nosotros lo conocemos, ¿no? Con áreas hiperecoicas e hipoecoicas, ¿no? Entonces esto me está indicando que la paciente está en fase proliferativa. A medida que pasa digamos, la segunda fase, entramos a la fase secretora y el endometrio ya va a ser totalmente homogéneo. Es un endometrio secretor en el plano sagital. Acá puede verse entre los calibradores cómo está el endometrio, qué distancia tiene, ¿no? Y es uniformemente ecogénico el endometrio. Este es un endometrio secretor. Ahora, pueden haber de repente endometrios de repente demasiado gruesos, ¿no? Normalmente un endometrio secretor está alrededor de los 14, 15 milímetros, pero pueden haber endometrios mucho más gruesos, unos de 20, 25 milímetros. Entonces ya hablamos de hiperplasia endometrial. Eso se presenta generalmente cuando hay un hiperestrogenismo, ¿no? Y eso es muy grave, por ejemplo, cuando tenemos pacientes en la etapa de la menopausia. Por ejemplo, hay mujeres que están en la menopausia y deberían tener esto, ¿no? Esta es la menopausia, ¿no?
un endometrio totalmente plano, una línea endometrial, así, que no debe medir entre 1 o 2 milímetros, ¿no? Si yo encuentro esto en una paciente menopáusica, es normal. O sea, un endometrio plano, atrófico, que no tiene actividad ya por acción hormonal. Pero si encuentro un endometrio, digamos, grueso, así como mucho más grueso, en una menopáusica, ya hablo de hiperplasia endometrial. Y eso puede estar en relación, digamos, a un cuadro de hiperestrogenismo, ¿no? O de repente a un cáncer de endometrio, ¿no? Un cáncer de endometrio. Entonces, amerita, en esos casos, hacer una biopsia de endometrio, porque estas pacientes van a comenzar a sangrar y el cáncer de endometrio a veces no se puede distinguir a tiempo, ¿no? Entonces, una buena ecografía me puede prevenir, digamos, la muerte de esta paciente por un cáncer de endometrio. Por eso, toda paciente que esté en la etapa posmenopáusica y que tenga algún sangrado inexplicable, obligatoriamente, por favor, debe hacerse una ecografía transvaginal para detectar si tiene hiperplasia endometrial y una probable biopsia, ¿no? Para ver qué tipo de tejidos. Entonces, otra estructura que se debe valorar a través de una ecografía transvaginal es el cuello uterino. El cuello uterino tiene forma cilíndrica, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, el orificio cervical externo, el orificio cervical interno, el canal cervical, ¿no? Donde vamos a ver la mucosa cervical, ¿no? Y el canal cervical. La mucosa debe medir más o menos de 1 a 4 milímetros y el canal cervical de 5 a 10 milímetros. Y el cuello uterino normalmente debe medir más o menos una distancia de 25 a 30 milímetros normalmente, y en la multípara un poquito más grande, ¿no? Este examen de medición del cuello uterino es importante, nosotros hacemos en las gestantes, alrededor de las 20, 22 semanas. En la maternidad de Lima hemos hecho un estudio, una investigación, ¿no? sobre la medición del cuello uterino que se llama la cervicometría, o sea, medición del canal cervical, en donde hemos llevado a pacientes de esas semanas de la 20-22 y les hemos medido el cuello. Y aquellas pacientes que tenían un cuello menos de 25 milímetros tenían un riesgo de parto prematuro, ¿no? Antes de la semana 37, y aquellas que tenían un cuello uterino menos de 15 milímetros tenían un riesgo de parto prematuro mucho más antes, ¿no? De la semana 34 o menos. Entonces, esas pacientes debían ser sometidas, las que tenían cuello corto, digamos, a un tratamiento para evitar que el feto nazca prematuramente, ¿no? Entonces, ese estudio de la cervicometría es como un screening que hacemos a las pacientes gestantes en esa etapa del embarazo, ¿no? Entre las 20 a 22 semanas, sobre todo en aquellas que han tenido parto pretérmino. Hay mujeres que han tenido historia de parto pretérmino. Entonces se les somete a una cervicometría para justamente detectar factores de riesgo de prematuridad. Luego tenemos las trompas de falopio. Una ecografía normal transvaginal no debe detectar la trompa. O sea, la trompa uterina normalmente no se debe de ver. Pero si yo lo veo, por ejemplo, como acá vemos, está llena de líquido, ¿no? Llena de líquido acá. Entonces, en ese caso, yo ya hablo de una patología de la trompa. Por ejemplo, puede ser que esté llena de líquido o llena de pus, ¿no es cierto? Entonces, en este caso hablo por ejemplo, de hidrosalpis, ¿no? O puede ser un absceso tubárico, ¿no? Entonces, en este caso, la trompa sí se puede ver cuando está llena de líquido. Pero normalmente, cuando la paciente dice, doctor, ¿y mi trompa cómo está? Bueno, está normal porque si no se ve. Pero si lo veo, está normal. Ahora, una ligadura de trompas, ¿cómo? ¿Me ha ligado las trompas? ¿Se puede ver? No se puede ver. Entonces, en estos casos hablamos de hidrosalpis, ¿no? O puede ser un absceso tubárico. En cuanto a los ovarios, los ovarios son estructuras elípticas, ¿no? Que tienen una corteza, una médula con los folículos, ¿no? En la parte periférica. Entonces nosotros debemos de ver el tamaño acá pueden ver el tamaño del ovario, ¿no? Más o menos entre 3 a 4 centímetros, ¿no? Por 1 o 2, ¿no? Y esto está ubicado en la fosita ovárica, o sea, sobre los vasos ilíacos. Acá pueden ver la arteria ilíaca y la vena ilíaca, ¿no? Y nosotros podemos ver, estudiar el eje y hacer un estudio del ovario, sobre todo en casos de infertilidad. Por ejemplo, lo que nosotros estudiamos es la reserva ovárica. ¿Qué cosa es la reserva ovárica? Es la medición de la cantidad de folículos antrales que tiene una mujer en etapa reproductiva. Por ejemplo, si nosotros hacemos una ecografía a una mujer, por ejemplo, de 30 años y le encontramos más de 10 folículos antrales, está normal. Pero si le encontramos menos de 10, por ejemplo, tiene 2, 3, entonces su reserva ovárica está disminuida.
Ustedes saben que la reserva ovárica va disminuyendo a partir de los 35 años, ¿no? A los 40 años y a los 45 años ya prácticamente no hay. Entonces, ese es un pronóstico para ver la fertilidad de una mujer, la reserva ovárica, que ustedes ya han estudiado en la práctica de infertilidad femenina, ¿no? Luego tenemos, vamos a ver acá, el ovario, tenemos el útero. El útero, normalmente uno debe ver la estructura, ¿no? Y ver la forma, el tamaño y qué alteraciones tiene. Por ejemplo, en este caso podemos ver el útero con dos cavidades endometriales, ¿no? ¿Ustedes acá? En este caso también hay dos cavidades endometriales, pero en una de ellas allá se ha producido un embarazo, hay un saco gestacional en uno de los lados. En este caso estamos hablando de un útero, por ejemplo, bicorne o un útero doble, ¿no? Entonces, cuando vemos dos cavidades uterinas. Y generalmente esto puede dar lugar a veces a abortos, porque el útero no se distiende adecuadamente porque hay un tabique en medio, ¿no? Un tabique en medio. En este caso hablamos de útero doble, ¿no? Con dos cuellos, y en este caso es un útero bicorne con un solo cuello, ¿no? Entonces hay que detectar estas anomalías precozmente, ¿no? Inclusive si se trata de infertilidad, debemos hacer un examen precoz para ver si esa paciente tiene una anomalía uterina antes de que se embarace. Tenemos acá casos de un útero unicorne, como se pueden ver ustedes en la imagen, de que tiene un solo cuerno, o sea, una sola trompa, ¿no? El otro lado está obliterado, ¿no? Es un cuello unicervical unicornio. Y acá podemos ver un útero didelfo, o sea, un útero doble, ¿no? Totalmente separados, ¿no? Son dos úteros, ¿ven ustedes acá? ¿Ven? Acá con cada uno con su cuello uterino. Es un útero didelfo. Bueno, acá también podemos ver un útero tabicado. O sea, vemos en el fondo uterino está separado, pero más abajo está normal. Entonces hay un tabique que también va a ser causa de infertilidad. Entonces, en estos casos, ¿qué se hace? Se introduce un histeroscopio a través del cuello uterino y se puede resecar este tabique para que la paciente pueda embarazar normalmente. Estos úteros tabicados pueden ocasionar abortos prematuros, abortos tempranos. Acá podemos ver también en el útero alteraciones, por ejemplo, tumorales. Por ejemplo, acá vemos el miometrio, el endometrio, y del miometrio nace esta imagen. Una imagen redondeada, ¿no? Hiperecogénica, ¿no? Regular, que tiene una cápsula, ¿no? Que tiene una cápsula y tiene, probablemente en el Doppler se vea una circulación periférica, y ese es un mioma uterino subseroso. Subseroso. Acá pueden ver, es más nítido, ¿no? Esa es la cavidad endometrial, es una paciente que está gestando. Se ve una gestación, un saco gestacional, ¿no? De la decidua endometrial, y se ve el mioma intramural, ¿no? Prácticamente ya cerca a la cavidad uterina, ¿no? Es un mioma que está midiendo acá, según la imagen, 4.3 por 4.6 centímetros, ¿no? Es un mioma grande que puede impedir el crecimiento del embarazo en las primeras semanas, ¿no? El mioma tiene esta característica, es hiperecogénico, regular, tiene una cápsula, ¿no? Y es homogéneo generalmente, ¿no? Y es más hiperecogénico que el resto del miometrio. Entonces, a veces estos miomas, cuando la paciente no está embarazada, puede ameritar una miomectomía, o sea, se abre la cápsula, ¿no? Y se saca el mioma como la pepa de una palta, ¿no? Y luego la cavidad se puede cerrar por capitonaje. Pero cuando ya la paciente está embarazada, ya no se puede hacer eso, ¿no? Los miomas entonces subserosos tienen mucho mejor pronóstico porque crecen para afuera. En cambio, este mioma está creciendo para adentro. Entonces puede ser más peligroso. Los miomas uterinos o fibromas o leiomiomas. El leiomioma es similar digamos, al leiomioma, es un tejido que es el leiomiosarcoma, pero esta tiene una imagen, ya no es homogénea ya. Es una imagen en donde vemos el crecimiento rápido y áreas degenerativas, áreas quísticas, ¿no? O sea, el mioma tiene áreas quísticas degenerativas, hiper e hipocogénicas, ¿no? O imágenes anecoicas. Esto ya está relacionado con un leiomiosarcoma, que es rarísimo, ¿no? Para que un mioma se malignice,
Es rarísimo. Uno, depende uno en 10.000, ¿no? Es rarísimo. No, un mioma generalmente son tumores benignos, pero para que se magnifique es rarísimo. Pero cuando hay, eso tiene ya, amerita una histerectomía total. Hay que sacar todo el útero. También en el útero podemos ver pacientes que vienen con dismenorrea, tiene dolor menstrual fuerte y no se ve nada, entonces, pero tienen que hacerle el ecodoppler y van a ver que en el ecodoppler van a ver vasos sanguíneos, ¿no? Que están ubicados dentro del miometrio, o sea, tejido glandular que está dentro del miometrio, ¿no? Y se ven unas imágenes, ¿no? Un endometrio, una pared un poco irregular, ¿no? Más grande, con unas líneas, y al Doppler se ve neovasos, y eso se llama adenomiosis. Entonces, es un tejido, ¿no? Vascularizado, ¿no? Que va a corresponder a glándulas endometriales dilatadas, y esto nos va a ocasionar en la paciente dismenorrea, dolor menstrual. Entonces, esta es la causa a veces de la dismenorrea, aparte de la endometriosis, la adenomiosis. Ahora, hablando del endometrio, ¿qué causas pueden producir un engrosamiento endometrial? Ya les he dicho, al comienzo del embarazo, el endometrio se engruesa, ¿no? También en casos de aborto, un embarazo ectópico también produce una decidua endometrial grande, ¿no? También en aborto incompleto también hay este endometrio engrosado, ¿no? En la mola, el venetroblasto, endometitis, ¿no? La hiperplasia endometrial, ¿no? Pólipos endometriales o un carcinoma endometrial. Entonces, es importante el estudio del endometrio, sobre todo en pacientes en la etapa menopáusica. En mi hospital fallecieron dos enfermeras, ¿no? Imagínense, siendo personal de salud que ya eran de edad, sangrado ¿no? Postmenopáusico inexplicable, no se preocuparon y bueno, cuando ya se les hizo el diagnóstico, estaban muy avanzadas, se les hizo la histerectomía, pero desgraciadamente ya fue muy, muy tarde y fallecieron, ¿no? Entonces, por eso es importante el control, no solamente durante la etapa en la vida reproductiva, sino también en la etapa de la menopausia, ver cómo está su endometrio, ¿no? Y sobre todo, si ha sangrado una vez, ni hablar. Vea el endometrio, puede tener hiperplasia, carcinoma pólipo, ¿no? Esta es una hiperplasia, por ejemplo, endometrial. En la hiperplasia endometrial, por ejemplo, pueden ver acá, el endometrio está grueso, pero en este caso, nosotros vamos a distinguir, por ejemplo, que hay una imagen, ¿no? Redondeada, que está separada del resto, que viene a ser un pólipo, ¿no? En este caso es un pólipo endometrial. Y en este caso vemos un endometrio, pero el endometrio está con áreas quísticas. Cuando yo veo un endometrio engrosado en una mujer de edad avanzada con áreas quísticas, entonces esto se llama hiperplasia endometrial adenomatosa quística. Y esta es una lesión premaligna. Y si la paciente hay una triada, diabetes, obesidad, ¿no? Diabetes, obesidad e hiperplasia endometrial adenomatosa quística, probablemente sea cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, nosotros debemos de ubicar bien, determinar en el endometrio qué patología tiene. Por ejemplo, acá vemos, para eso nos podemos valer de la histerosonografía. La histerosonografía, y les vuelvo a repetir, acá tenemos un catéter de Frima, ya no tiene el balón como lo he dicho antes. Este catéter de Frima se introduce dentro del útero, es bien delgadito. Entonces el cuello se dilata un poquito con un histerómetro y luego se introduce el catéter. Y eso va conectado a una jeringa. Más o menos introducimos unos 15 a 20 centímetros cúbicos de solución salina. Se llena de agua la cavidad endometrial y luego aplicamos el transductor y podemos ver en la pantalla esta imagen. Por ejemplo, acá podemos ver que se ha llenado de solución salina en la cavidad endometrial y encontramos una tumoración. Esta tumoración puede ser un pólipo sesile, ¿no? O un mioma, ¿no? Entonces, estas lesiones se pueden diagnosticar mediante una histerosonografía con vejiga vacía. La vejiga tiene que estar vacía. Entonces, vamos a ver imágenes. Por ejemplo, acá, este es un pólipo. Se ha hecho una histerosonografía
Esos pólipos, bueno, ven acá, es un pólipo, ¿no? Que está adherido en gran parte de su pared. Es un pólipo sessil, ¿no? En la pared anterior. Ven ustedes acá que el área del pólipo es hiperecogénica. Acá hay otros pólipos más pequeños que son pequeños como una alfombra, ven ustedes acá, pólipos pequeños, ¿no? En la pared posterior. Acá vemos un pólipo pediculado, que tiene un pedículo. Acá tenemos un pólipo con un área quística, ¿no? Acá vemos otro pólipo, ¿no? Dos pólipos pequeños, otro pólipo pequeño, ¿no? Entonces, estos pólipos pueden ser causantes digamos, de que no se implante bien el saco, el óvulo fecundado, ¿no? Y también puede ser causa de hemorragias, ¿no? Y también puede ser lesiones premalignas. Entonces, toda persona que tiene pólipo debe de sacarlo. Ahora, ¿cómo se sacan estos pólipos? Mediante una esteroscopía, ¿no? Que es mucho más cara, pero más práctico es hacer una aspiración o un legrado, ¿no? Se saca todo ese tejido. Se limpia toda la cavidad del tejido, el pólipo que está internamente, ¿no? Acá vemos eso de acá que ven es la sonda del histerosono, ¿no? De la histerosonografía. Esa es la sonda. Entonces vemos acá que al comienzo nosotros vemos un endometrio grueso, hiperplástico, ya introducido el líquido, se introduce el líquido dentro de la cavidad y van a ver que la imagen está separada de la cavidad endometrial, correspondiendo a un pólipo probablemente pediculado, ¿no? Es un pólipo hiperecogénico dentro de la cavidad endometrial. Eh, También la ecografía transvaginal, esta es una ecografía, por ejemplo, abdominal, porque veo la vejiga llena, ¿no? Una ecografía pélvica. En una ecografía pélvica, la imagen que se ve, por ejemplo, acá es el útero pequeño, y se ve que la cavidad endometrial está llena de tejido, digamos, líquido y sólido. O sea, hay tejido anecoico e hiperecoico, ¿no? Entonces, esto puede ser una retención de restos, probablemente sea una, este, una inflamación pélvica, ¿no? Interna dentro del útero, ¿no? Una EPI. En el otro imagen vamos a ver una ecografía extravaginal, pero vemos el endometrio con diferentes, digamos, imágenes que son hiperecogénicas en el rosario, ¿no? Como sombra, inclusive tiene gas, ¿no? Estas sombras ya están en relación a una endometritis, ¿no? Una endometritis probablemente por gérmenes anaerobios, ¿no? Dentro de la cavidad uterina. Esto probablemente sea de retención de restos, ¿no? Retención de restos con una endometritis purulenta, ¿no? De repente a un germen anaerobio, ¿no? Debido al gas que existe dentro del útero. Luego, también podemos, muchas pacientes, por ejemplo, se ponen el DIU, ustedes han hecho la clase de DIU, dispositivos intrauterinos, se debe hacer un control del DIU, del dispositivo intrauterino, digamos, en el control anual, para ver dónde está ubicado el DIU. Pues. Por ejemplo, en este caso el DIU está ubicado, ¿no? En una imagen en su localización normal. O sea, el DIU está en el fondo del útero, normal, en el fondo, está en sentido sagital normal, pero ven ustedes acá otra imagen donde el DIU se ha caído. Prácticamente está en el istmo o en el cuello uterino. Este DIU no va a cumplir su cometido y puede haber un embarazo más DIU. Entonces este DIU tiene que ser extraído y colocarse otro DIU al fondo, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo, de una T de cobre. La T de cobre vemos acá en los vástagos, ¿no? La columna central es una T de cobre que está en el fondo uterino, ¿no? Acá vemos en la cuarta imagen, este es un DIU anular, ¿no? Que prácticamente ya no se ve, es una imagen anular china, es un DIU chino que en nuestro medio no existe, ¿no? Que no existe. Esta es una radiografía del mismo DIU. Acá ven ustedes una imagen interesante. Ven ustedes acá el DIU que está cerca del cuello uterino, ¿no? Replegado a un extremo, y ven la cabeza de un feto. Esta es la cabeza de un bebé, la cavidad uterina y el DIU. O sea, este es un embarazo más DIU. O sea, el DIU ha fallado acá, está cerca del cuello, ¿no? Pero está fuera de la membrana, de la placenta,
y fuera de las membranas amnióticas, ¿no? Muchas veces hay embarazo masivo, o sea, la paciente se embaraza con el DIU y muchas se preocupan, dicen, doctor, ¿y ese T de cobre va a ir pegado, se va a introducir dentro del bebé? No, el DIU está fuera de las membranas amnióticas, no interfiere en nada. Lo que puede provocar de repente es irritación y de repente amenaza de parto prematuro, ¿no? Si uno detecta, por ejemplo, un DIU al comienzo del embarazo y el DIU está bien cercano al cuello, a veces es mejor retirarlo, ¿no? Pero si el DIU está ya en un embarazo más avanzado y está más profundo, ya mejor no tocarlo, porque eso ya a la hora del parto saldrá la placenta y el DIU afuera, ¿no? No hay problema. Acá podemos ver el diagnóstico de un embarazo ectópico, ¿no? Acá pueden ver el útero con su cavidad endometrial. Ese es el tecido que normalmente se produce por la actividad hormonal de la gonadotropina coriónica. Se produce una tecido dentro del útero. Esta tecido, ¿no? Inclusive cuando uno opera el ectópico y si no trata esta decidua, la paciente va a seguir sangrando. Tiene que hacer un legradito para sacar esta decidua que se ha producido por la acción hormonal de las gonadotrofinas coriónicas que ha producido este embarazo. Entonces acá vemos el útero y al costado vemos una imagen con un centro hipocogénico y un embrión adentro, un embrión de repente con latidos, ¿no? Entonces este es un embarazo ectópico con embrión activo, ¿no? Esta imagen a veces uno lo vimos una vez en una práctica con los alumnos, ¿no? No sé si les conté, estábamos en emergencia, bajamos y justo llegó una paciente y el residente nos dijo, doctor, esta paciente ya se va a su casa a sangrado, pero no le encuentro nada. Y justo, a ver, pésame el ecógrafo, vamos a repetirle ecografía. Y al ver bien el anexo encontramos una imagen parecida a esta, ¿no? En donde había un saco gestacional con embrión activo también. Estaba con latidos. Entonces, como el reciente se había ido, lo mandamos a llamar y le dijimos que el paciente tiene que entrar a una operación, inmediatamente una laparotomía, porque tiene un embarazo ectópico no complicado. Entonces, el paciente tuvo que quedarse y se le operó, ¿no? Felizmente fue un hallazgo en ese momento, si no, la paciente se iba a su casa y de repente venía con un ectópico ya complicado. Acá también podemos ver, como ya les he dicho, la trompa de falopio no se debe ver normalmente, pero si yo veo la trompa llena de líquido, y en este caso, por ejemplo, se ve el signo de collar de perlas, en donde esto representa un absceso tubo ovárico, ¿no? Estos pliegues aplanados y fibróticos representan una trompa inflamada. Este es el signo de collar de perlas que se ve en una imagen de una trompa inflamada, ¿no? Ahora, los ovarios también es importante detectar. Ustedes han llevado una clase hace poco del síndrome de ovario poliquístico. Para muchas ecografías, ustedes saben que ahorita, desgraciadamente, hay intrusismo, pues, ¿no? Hay intrusismo y muchas personas que no son médicos, no le voy a decir quién es, compran un ecógrafo, ¿no? Un ecógrafo chiquito y a la gente le ven una cosa y dice ovario poliquístico. Para diagnosticar un ovario poliquístico, tenemos que tener, digamos, una noción de lo que son los criterios ecográficos en el consenso de Rotterdam. O sea, se hizo un congreso y se hizo un consenso en esta ciudad de Rotterdam, en donde para diagnosticar el ovario poliquístico teníamos que tener por lo menos en un ovario, por lo menos tenía que haber 12 folículos o más. Y esos folículos tendrían que estar entre 2 a 9 milímetros, ¿no? Se tiene que haber más de 12 folículos. El volumen del ovario, o sea, la medición en la máquina, tú mides la longitud, el ancho y el espesor, entonces la máquina te va a dar un volumen del ovario. Ese volumen tiene que ser por encima de 10 mililitros. Si el volumen del ovario, por ejemplo, es 3 milímetros, 4 milímetros, no es. Ahora, el ovario poliquístico puede ser en un ovario o puede ser en los dos. No siempre pueden ser en los dos, ¿no? Y se tiene que tiene que ser diagnosticado por medio de una ecografía transvaginal, no por una ecografía abdominal. Ahora, si en caso nosotros no podamos usar la ecografía transvaginal, por ejemplo, en una adolescente virgen,
Entonces, usamos la vía abdominal, en este caso el volumen ovárico tiene que ser más de 12 milímetros, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar un ovario multifolicular y un ovario poliquístico, ¿no? Entonces, en base a estos criterios, ¿no? En el Consenso de Rotterdam, nosotros ya nos han explicado que para hablar de ovario poliquístico deben cubrir esos criterios que están acá, ¿no? Entonces, no es fácil decir ovario poliquístico. A la paciente le confunden y de repente no es ovario poliquístico, nada. Entonces, está por gusto recibir tratamiento que no amerita, ¿no? Aparte, el ovario poliquístico también tiene, aparte de tener quistes, ¿no? Ovario poliquístico tiene otros factores, ¿no? Como ustedes ya habrán estudiado ya en la clase, que les ha hecho, no sé qué médico les ha tocado, y ya hay otros criterios, ¿no? Ya ahí tiene que ver la obesidad, el hirsutismo, ¿no? Todas esas cosas tienen que ver, ¿no? El hipertrofenismo, y ya se les he explicado. Ahora, cuando yo veo un ovario, por ejemplo, tumoral, por ejemplo, en este caso yo veo un ovario complejo, con áreas quísticas y áreas sólidas, tengo que hacer una flujometría Doppler. En la flujometría Doppler, por ejemplo, ese tumor ovárico complejo, ¿no? Me va a dar un flujo, en este caso, digamos, de impedancia reducida, o sea, un índice de resistencia reducido, ¿no? Con un tabique grueso. Y ustedes acá hay un tabique grueso, ¿no? Entonces, esto está indicando que el tumor puede ser maligno. Cuando más circulación y menos resistencia tiene un tumor, significa que está más irrigado, y en este caso se operó a la paciente y resultó ser un cistoadenocarcinoma mucinoso, ¿no? Después en la patología, ¿no? Entonces, una flucometría Doppler me puede orientar hacia un tumor maligno de ovario, ¿no? O un tumor benigno. Si yo, por ejemplo, encuentro un tumor quístico con áreas y que no tiene flujo interno, puede ser un tumor benigno, ¿no? Bueno, entonces ya pasamos a la ecografía ginecológica, ahora vamos a entrar a la ecología obstétrica, que ustedes también ya en ciertas partes les habrán explicado, ¿no? La ecografía obstétrica prácticamente es un estudio importante en el embarazo. No se concibe una mujer que esté gestando y no tenga una ecografía. Y lo primero que hace una mujer cuando le falta la regla, lo primero que hace va y se saca una ecografía, por su cuenta a veces, ¿no? Y la ecografía precoz es la más importante, ¿no? Entonces vamos a ver acá cómo es la ecografía en el primer trimestre. En el primer trimestre vamos a indicar la ecografía para confirmar la vitalidad del embrión. O sea, si el embrión está vivo o está viable o no es viable, ¿no? ¿Dónde está implantado el embrión? ¿Está en el fondo o está, por ejemplo, ectópicamente, en ectópico? ¿Está en la trompa, en el cuello uterino o está en el abdomen, ¿no? También en el primer trimestre nosotros podemos descartar patologías, lo que se llama los marcadores cromosómicos para descartar malformaciones precoces, ¿no? En un diagnóstico prenatal. Es importante en los primeros meses, en las primeras semanas del embarazo, sobre todo lo que se llama la ecografía genética, que me va a indicar si ese embrión va a tener alguna cromosomopatía. Yo puedo diagnosticar precozmente que un feto puede tener, digamos, una cromosomopatía severa, ¿no? Y de repente puedo diagnosticar que ese feto pueda no vivir, no vivir no ser viable, ¿no? O sea, no tener vida extrauterina, ¿no? Por ejemplo, acá, para confirmar la vitalidad, primeramente, voy a escuchar los latidos cardíacos fetales, pero ¿en qué momento puedo escuchar los latidos cardíacos fetales? Cuando el embrión está por encima de los 5 milímetros, recién ahí. O sea, la máquina, el ecógrafo, lo puede detectar los latidos cardíacos fetales cuando el embrión tiene 5 milímetros o más. Antes no. Ahora me llegó una ecografía, decía, embrión de 3 milímetros sin actividad cardíaca. Pero le digo, señora, todavía no es que se va a ver, hay que esperar una semana. Ya le iban a hacer el AMEO, ¿no? Entonces a la semana la señora se le hizo una nueva ecografía y había latidos, ¿no? Entonces la señora quería tener su bebé, imagínense, que le hubieran hecho el latido. Entonces ya saben, acuérdense ustedes, los latidos cardíacos fetales se confirman la vitalidad con los latidos cardíacos fetales cuando el embrión está por encima de los 5 milímetros. Así. Antes se puede ver el embrión, pero no se detecta la actividad cardíaca. El área de implantación, por ejemplo, podemos ver que un saco gestacional normal debe estar dentro del útero, ¿no?
debe tener una zona hiperecogénica que lo está rodeando, ¿no? Con un anillo, ¿no? Con lo que se llama la decidua que está rodeando ahí. Vamos a ver el embrión con un saco redondeado, homogéneo, redondito, ¿no? El embrión bien visible, ¿no? Vemos la vesícula vitelina también, ¿no? Y este embrión debemos verlo en el fondo uterino, no cerca del cuello ni fuera del útero, ¿no? Esta es una implantación intrauterina, dentro del útero. Ahora, también hay que determinar si hay alguna patología asociada, ¿no?, al embarazo. Por ejemplo, acá podemos ver una tumoración que es en virus esmerilado hiperecogénica. Esta tumoración está en relación a un endometrioma. Un endometrioma, o sea, es un quiste ovario lleno de sangre, ¿no? Esto se llama endometrioma, ¿no? También podemos determinar, ya les he dicho, ovarios, útero bicornio, bidelfo, ¿no? Tabicados, ¿no? Bueno, en el diagnóstico prenatal, o sea, nosotros vamos a hacer un estudio a todas las pacientes en la semana 11 a 14. Ahí está el momento ideal para determinar si hay marcadores ecográficos de cromosomopatías. ¿Entienden? Ese es el momento más importante que debemos determinar para ver el pronóstico del embarazo, sobre todo en pacientes mayores de 35 años, ¿no? Ya, antes de eso, ¿cómo es un saco gestacional normal? Acá les había mencionado, acá. Este es un saco gestacional, perdón. Este es un saco gestacional normal. Vamos a ver las características, ¿eh? Primeramente, el saco gestacional normal debe tener una forma redondeada o oval. Es un contorno redondeado bien nítido, ¿no? No debe ser irregular como un huevo estrellado, ¿no? Así, redondeado u oval. De contorno regular. Y debe tener una reacción trofológica que les he mencionado ya, que más o menos mide 3 milímetros o más de espesor. Debe haber una reacción trofológica, ¿no? Y el crecimiento del embrión debe ser a razón de 1 milímetro por día, ¿no? La posición debe ser en la parte fúndica del útero o en la posición media, ¿no? Y puede ser excéntrica al endometrio, ¿no? Y los puntos de referencia internos que tenemos que observar es que tiene que haber una vesícula vitelina presente cuando el saco es mayor de 10 milímetros. O sea, si nosotros tenemos un saco más de 10 milímetros, ya tiene que haber vesícula vitelina. Y tiene que haber un embrión presente cuando el saco es mayor de 18 milímetros. Entonces, es importante eso. Si ustedes tienen un saco gestacional más de 10 milímetros, ya tiene que haber un embrión presente. Y si tienen un saco gestacional más de 18 milímetros, perdón, más de 10 milímetros, tiene que haber vesícula vitelina presente. Y si tiene más de 18 milímetros, tiene que haber un embrión, ¿no? Acá por ejemplo podemos ver ya el embrión y, el saco, y la vesícula vitelina, ¿no? Acá vemos la vesícula vitelina. Primero aparece la vesícula vitelina y luego aparece el embrión. En este caso ya se ven los dos. Entonces, es importante esa relación, por favor. Si ustedes encuentran, por ejemplo, un saco gestacional ya que tiene 15 milímetros y no tiene vesícula vitelina, ya es un embarazo no evolutivo. O si encuentran un saco gestacional, digamos, más de 18, bueno, 20, 25, y no tiene embrión, también ya puede considerarse dentro de los embarazos anembrionados. Anembrionados. Entonces, un saco gestacional, al comienzo, nosotros vamos a encontrar engrosamiento de las deciduas, ¿no? Vamos a encontrar un saco gestacional regular con un reforzamiento de la decidua, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Este es el engrosamiento de la decidua. Al comienzo vamos a encontrar una vesícula vitelina nítida y vamos a ver acá una imagen hipercogénica que es el embrión, ¿no? Esto estamos viendo más o menos a los 28-30 días de amenorrea, al comienzo del embarazo. Luego de eso, el primer elemento que aparece, que va a aparecer, es la vesícula vitelina, que comienza midiendo 2 milímetros, la vesícula vitelina, ¿no? Y eso va a crecer a razón de 1 milímetro por semana. Ahora, una vesícula vitelina, por favor, no debe medir más de 6 a 7 milímetros. Si yo veo una vesícula vitelina que mide, por ejemplo, 15 a 20 milímetros, eso está en relación también a una alteración del feto. O sea, puede haber un embrión con una cromosomopatía. Entonces, la vesícula vitelina no debe medir más de 6 a 7 milímetros, ¿no? El embrión, ya les he dicho que aparece a partir de la quinta semana.
o sea, a los 33, 35 semanas, 33, 35 días del embarazo, ¿no? Ese es el momento en que aparece el embrión, ¿no? Y ya se puede detectar los latidos cardíacos fetales, ¿no? En este momento, quinta semana. Muchos pacientes, por ejemplo, tienen una semana de amenorrea y quieren ver ya su embrión, quieren escuchar latidos, ¿no? Eso no tiene su momento. Entonces, recién a los 33, 35 días de gestación, ¿no? 35 días para adelante, ya se puede ver el embrión, ¿no? Pequeñito, ¿no? Ahora, a la séptima semana, el embrión debe medir 10 milímetros, 1 centímetro, ¿no? Y van a aparecer primero los miembros superiores y luego los miembros inferiores. Cuando ya estamos en la octava semana, ya podemos ver totalmente formados los miembros superiores e inferiores. Al comienzo habrá esbozo, pero en la octava semana ya podemos ver los miembros superiores e inferiores bien formados ya. Y a partir de la semana 9 ya podemos ver los deditos del embrión, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes que en la séptima semana, ¿no? Ya podemos, el embrión mide 10 milímetros, 1 centímetro, y esbozo de pies y manos, de miembros superiores e inferiores. Ahora, ¿cómo saber el tiempo de embarazo sin una tabla? Entonces, para saber cuánto tiempo de embarazo tiene, si el ecógrafo no tiene una tabla, por ejemplo, porque todos los ecógrafos tienen un software en donde uno ya, por el tamaño del embrión, le dicen la edad gestacional. Pero, ¿cómo se calcula esto? Nosotros medimos la longitud media del embrión en centímetros y le agregamos 6,5 centímetros. Y eso me da la edad gestacional. Por ejemplo, si el embrión mide 3,5 milímetros, ¿no? Perdón, centímetros, 35 milímetros, le agrego 6,5 centímetros, va a ser de 10 semanas, ¿no? Si tengo un embrión, por ejemplo, que mide 2 centímetros, ¿no? Y le agrego 6,5, entonces el embarazo será de 8,5 semanas. Y así puedo decirlo, ¿no? Entonces, si tengo un embrión que mide 1 centímetro, 10 milímetros, le agrego 6,5, o sea, más o menos será 7,5, ya es un embrión prácticamente de 7 semanas, ¿no? 1 centímetro más o menos, alrededor de 7 semanas, 7,5 semanas. Entonces, ya les he dicho, la actividad cardíaca, ¿no? Vamos a esperar que el embrión tenga 5 milímetros para certificar la viabilidad, o sea, 5 milímetros. Recién se puede detectar los latidos cardíacos, ¿no? Ahora, en cuanto a la nomenclatura, nosotros hablamos de la longitud embrionaria máxima. O sea, la medición del embrión es midiendo lo que es la longitud corona-nalga, longitud corona-nalga. Otra nomenclatura, longitud cráneo-rabadía, longitud cráneo-rabadía, o longitud cráneo-caudal. Es lo mismo. O sea, esto se refiere, digamos, a diferentes nomenclaturas que usan los aparatos, ¿no? Entonces, son igual, longitud cráneo, corona nalga, longitud corona rabadilla o cráneo caudal, ¿no? Entonces, es la medición del embrión desde la cabeza hasta la región caudal. Esta es la medición que debe tomarse en el embrión cuando el embrión está en reposo, ¿no? En un sentido sagital. Se debe ver totalmente sus extremos, ¿no? Para determinar la edad gestacional. Esta es la longitud embrionaria máxima. Entonces, esta es la ecografía que nosotros pedimos al comienzo porque eso tiene fallas solamente de días nomás, de unos 2 días en relación a la última regla, ¿no? Entonces, por más que yo le ponga, por ejemplo, a 10 ecografistas que hagan la ecografía en ese momento, todos me van a sacar probablemente la misma longitud embrionaria máxima, ¿no? Sea un experto o una intrusa, ¿no? ¿Entiendes? La cronología, entonces, de aparición en una ecografía, por ejemplo, transabdominal y una transvaginal, vamos a ver que el saco vaginal aparece en la transabdominal a la quinta semana, y en la transvaginal a los 28, 30 días. O sea, ya a los 30 días de atraso podemos ver ya el saco vaginal, ¿no? El saco vitalino, más o menos en la transvaginal, esto está mal, 4,5 semanas, ¿no? 4,5 semanas. El embrión aparece a partir de los 35 a 40 días, ¿no? La actividad cardíaca en la sexta semana y los movimientos embrionarios de 7,5 a 8 semanas. El embrión ya se pueden ver movimientos en la ecografía transvaginal alrededor de las 7 a 8 semanas.
Ahora, es importante ver al inicio de la gestación cuántos sacos gestacionales vemos. Acá en este caso, por ejemplo, vamos a ver 2 sacos gestacionales, ¿no? Y cada uno tiene su vesícula que tiene su embrión. Y esto se llama la corionicidad. En este caso vemos que es un embarazo doble, bicoriónico, biamniótico. O sea, tienen 2 corios, 2 amnios, son 2 placentas, ¿no? Lo mismo acá. La corionicidad se tiene que ver al comienzo de la gestación. Pero hay un signo que es importante saber si el feto tiene una sola placenta o 2 placentas. Y es el signo delta y delta y teta, ¿no? Bueno, acá bueno, vemos acá. Estos son los 2 sacos gestacionales. ¿Ven ustedes acá? 2 embriones. Pero acá, a la hora que uno ve en la parte inferior, ve que los, los 2 sacos gestacionales están divididos por una T invertida. A diferencia, acá también, una T invertida. A diferencia, por ejemplo, de acá, que vemos una delta. Vemos acá una delta, una delta. Ese es el signo de la delta, o sea, tiene un triángulo en la parte inferior. Entonces, en este caso yo digo que es monocoriónico porque tiene el signo de la T invertida, y el signo de delta, digo, bicoriónico. O sea, 2 placentas. En este caso digo una sola placenta. Claro, y una sola placenta tiene más riesgo, ¿no? Que 2 placentas. En las 2 placentas cada uno tiene su bolsa, biamniótico, bicoriónico, no va a haber problema. En este caso sí, porque si comparten la misma placenta, puede ser que a uno le llegue más sangre que al otro, entonces puede ser que uno entre en RCIU y el otro feto, digamos, sobrecarga su sangre y puede morir por insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, es importante determinar la corionicidad. Cuando uno hace una ecografía y encuentra embarazos gemelares, el médico que hace la primera ecografía en el primer trimestre determina la corionicidad fácilmente con estos signos que les he mencionado. El signo de la T y el signo delta. La corionicidad. Ahora, también existe un estudio que puede ser la zona embriología, digamos, es el estudio del embrión en 4D, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos un embrión de 31 milímetros que corresponde a 10 semanas, ¿no? Entonces ahí podemos ver claramente todas sus estructuras, ¿no? Su brazo, sus miembros superiores, inferiores. Vemos acá el cordón umbilical, ¿no? Y toda la parte externa. Son de embriología 4D, una 4D. Ahora, entramos a lo que es lo más importante en el primer trimestre, que es la ecografía genética, donde vamos a ver los marcadores ecográficos que toda mujer debe hacerse, sobre todo cuando tiene una edad más de 35 años, ¿no? En realidad deben hacerse todas, porque las malformaciones no son exclusivas de las mujeres de edad avanzada. Hemos tenido pacientes jóvenes con problemas, digamos, cromosómicos severos, ¿no? ¿Cuáles son estos marcadores cromosómicos que se sacan entre la semana 11 a 14, ¿no? Que es el momento de la ecografía genética? Son la translucencia nucal, el ducto venoso, la presencia o ausencia de los huesos nasales, ¿no? El flujo de la válvula tricuspidia, ¿no? Y el Doppler de la arteria uterina. Por ejemplo, acá vemos una imagen, pueden ver ustedes acá la columna vertebral del feto, el cuello, y vemos ustedes donde debe estar la cabeza del feto, encuentran que no tiene calota craneana, tiene solamente la cara nomás, y esto es una anencefalia. Una anencefalia, o sea, es un feto que no tiene cerebro. Entonces prácticamente este feto no va a desarrollar, va a nacer y va a morir. Prácticamente no tiene vida porque desde el punto de vista de definición de muerte cerebral está muerto, ¿no? Entonces el feto anencefálico que inclusive amerita de repente interrupción de un embarazo precoz, ¿no? Para que no la paciente no tenga complicaciones, ¿no? Entonces, este es un diagnóstico de una ecografía del inicio de la gestación. Entonces vamos a ver acá, ¿qué cosa es la translucencia nucal? Importante. La translucencia nucal, digamos, viene a ser, digamos, la medición en la columna cervical, ¿no? De 2 líneas, ¿no? Una que está, digamos, en la piel del feto, ¿no? Y la columna cervical. Entre la piel y la columna cervical hay un espacio. Ese espacio no debe ser mayor de 2.5, o sea, lo normal es menor de 2.5 milímetros. Ese es lo normal. Pero si encuentro, por ejemplo, como en este caso, una translucencia nucal incrementada, por ejemplo, que puede medir 5, 6 milímetros, ¿no? Esto ya, este engrosamiento me está sugiriendo que de repente este feto tiene una cromosopatía que puede estar, digamos, asociada a síndrome de Down en un 75-80%, ¿no? Si es una translucencia nucal más de 3.5 milímetros, ya es totalmente sospechosa de una cromosomopatía. Entonces, pero
Pero esto, solo aislado, no tiene valor. Tiene que hacerse, cuando yo encuentro esto, tengo que hacer otros estudios, ¿no? A ver, más adelante voy a ver. Otro marcador viene a ser, aparte de la transfusión nucal, el ducto venoso. El ducto venoso es una pequeña vena, ¿no? Es una pequeña vena que está, digamos, ubicada, ¿no? En la vena umbilical antes de la llegada al corazón. Por ejemplo, acá vemos la vena umbilical, ¿no? Antes de que llegue a la vena cava superior, existe un espacio pequeño que se llama el ducto venoso. O sea, la vena umbilical, antes de llegar a la vena cava inferior, existe un pequeño espacio, engrosamiento, y esto se llama el ducto venoso, ¿no? Entonces, uno hace el flujo de esta parte, ¿no? Y vamos a encontrar que si está normal o anormal. Esto también, si está alterado, me puede indicar con un 80-90% de positividad de que el feto tenga un Down o cardiopatías asociadas, ¿no? ¿Y cómo es un flujo normal? Un flujo normal de un ducto venoso es así, tiene la onda SDA, normal, así. La onda SDA, pero en este caso, la onda A, por ejemplo, la onda A que es esta, la onda SDA, la onda A es normal, en este caso es anormal, porque la onda A ha caído por debajo de la línea basal. Ha caído por debajo de la línea basal, entonces ese es un ducto venoso invertido. Este es un ducto venoso normal y este es un ducto venoso invertido. O sea, acá estamos hablando de que la sístole es mayor que la diástole, la onda A es positiva. Onda A positiva. En este caso, la onda A es negativa. Ese es un marcador cromosómico, digamos, de una alteración genética, ¿no? Entonces, eso hay que reportarlo, ¿no? Acá estamos viendo, justamente en el feto se está insonando la parte del ducto venoso y sale esta imagen, ¿no? Si encuentro esto es normal, si encuentro la onda A negativa, patológico, ¿no? Ahora, otro marcador cromosómico es la presencia o ausencia de los huesos nasales. Si, por ejemplo, ustedes, una paciente, por ejemplo, no le encontramos los huesos nasales, los huesos propios de la nariz, también me puede estar asociando a un síndrome de Down. Entonces, yo tengo que encontrar los huesos nasales, digamos, por encima de 2,5 milímetros. Si yo encuentro el hueso nasal ausente o muy pequeño, entonces puede estar asociado a síndrome de Down, ¿no? Ahora, estos son los marcadores cromosómicos del primer trimestre, que ya les he mencionado. Cuando yo encuentro estos marcadores cromosómicos, el ducto venoso, el hueso nasal y la transfusión nucal alterada, se le comunica a la paciente y se tiene que realizar otros estudios mucho más desafíos. Por ejemplo, hacer una amniocentesis y un cariotipo, ¿no?, del líquido amniótico para encontrar las células fetales y determinar el cariotipo del feto. O de repente hacer una biopsia de vellosidades coriales, ¿no? Introducir una aguja y sacar, digamos, de la placenta un fragmento de tejido y hacer un cariotipo de esa placenta, ¿no? Entonces, eso me va a determinar con certeza, digamos, del 100%, el cariotipo del feto y qué anomalía genética tiene, qué anomalía cromosómica tiene ese feto. Entonces, para eso sirven los marcadores cromosómicos del primer trimestre, ¿no? Para terminar en un estudio cromosómico, ¿no? En el segundo trimestre, otro screening que se hace es a la semana 22 y 24, ¿no? Entonces ya en este momento se hace lo que se llama la ecografía morfológica, o sea, tenemos que ver todos los órganos en crecimiento y en desarrollo, o sea, tenemos que ver toda la forma del feto, ¿no? Tenemos que ver cuántos números de feto hay, si hay anomalías fetales, uterinas y anexiales, ¿no? En este caso, los objetivos son hacer un estudio anatómico del feto. O sea, vamos a ver cerebro, cerebelo, cisterna magna, pliegue nucal, vamos a ver la cavidad cardíaca, vamos a ver la vejiga, la cámara gástrica, la pared abdominal, las extremidades, vamos a ver el sexo del bebé, vamos a ver el líquido amniótico, la placenta, ¿no? Y el Doppler de las arterias uterinas, ¿no? Entonces vamos a ver todo eso, crecimiento fetal, vitalidad fetal, vamos a evaluar el cordón umbilical, la placenta, el líquido amniótico, y hacer un Doppler de las arterias uterinas para determinar a través del Doppler de las arterias uterinas si esta paciente va a sufrir de síndrome hipertensivo, o sea, enfermedad hipertensiva o retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta ecografía? En hacer estudios de todas estas estructuras, como ya les hemos mencionado, cabeza, tórax, abdomen, columna, todos los órganos, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en la cabeza nosotros vamos a medir
la biometría. La biometría que viene a ser, por ejemplo, la medición del diámetro biparietal y de la circunferencia cefálica. Entonces, esta diámetro biparietal y la circunferencia cefálica debe estar en relación, digamos, a la edad gestacional, a la fecha de última regla, ¿no? Este es un factor de la biometría fetal. Otro factor es, bueno, en este caso, por ejemplo, en cuanto a la cabeza, podemos ver en las estructuras, por ejemplo, podemos ver el tálamo óptico, ¿no? Acá. Puedo ver el septum pelúcido, el atrio, ¿no? Podemos ver los tálamos ópticos, hay unos 18. Podemos ver también los ventrículos laterales, acá. Entonces podemos ver las estructuras cerebrales normales de un feto, ¿no? En la semana 20 a 24, 22 a 24. Entonces, ¿qué vemos acá en el cráneoencéfalo? Primeramente vamos a ver el sistema ventricular, que es este de acá. Este es el sistema ventricular. O sea, normalmente vamos a identificar, digamos, las diferentes porciones del ventrículo lateral, los cuernos, el atrio, ¿no? Los cuernos occipitales y los cuernos inferiores. Entonces, ¿dónde debemos medir? En un plano lateral, ¿no? Debemos medir a nivel del atrio, ¿no? Esa parte del atrio ventricular digamos, del feto, normalmente debe medir hasta 7 milímetros. Normalmente debe medir 7 milímetros, ¿no? En este caso está midiendo 6.5, es normal. Pero si este atrio ventricular me mide más de 10 milímetros, ya puedo hablar de hidrocefalia. Entonces, yo puedo diagnosticar hidrocefalia, ¿no? Por dilatación del ventrículo lateral a nivel del atrio, cuando mide más de 10 milímetros, ¿no? Otra cosa que puedo ver es la cisterna magna. La cisterna magna, que está en la parte posterior del cerebelo, normalmente debe medir 5 milímetros, ¿no? Pero si yo encuentro, por ejemplo, una cisterna magna de más de 10 milímetros, ya estoy hablando ya de un síndrome de Dandy Walker, por ejemplo, ¿no? Y si la cisterna magna es muy pequeña, ¿no? Lo que hablamos del síndrome de banana en el cerebelo, entonces hablamos ya de un Arnold-Chiari, ¿no? De una malformación que es el Arnold-Chiari. Entonces, la cisterna magna es útil. Ya hemos visto ya medir el atrio ventricular, la cisterna magna. También podemos medir acá lo que es el pie nucal, ¿no? Por encima por fuera del atrio de la cisterna magna, ¿no? Bueno, otra cosa que se debemos ver es la cara del feto. En la cara nosotros debemos ver el perfil, ¿no? Y ver los rasgos del feto, ¿no? Esta es una ecografía, por ejemplo, 4D, en donde podemos ver los rasgos del feto, ¿no? Podemos ver digamos, el puente nasal, podemos ver el labio superior, labio inferior, ¿no? Las órbitas, la implantación de los dientes maxilares, ¿no? Y también en el plano coronal ver todas sus estructuras, inclusive podemos ver el cristalino del feto, ¿no? Los párpados, ¿no? Se tiene que hacer una evaluación de la cara del feto, ¿no? Por lo que tiene micrognatias y tiene las implantación baja de orejas, de repente tiene un labio leporino, ¿no? O de repente una fisura palatina, ¿no? Alguna cosa, ¿no? Entonces también tenemos que evaluar el corazón. En el examen cardíaco nosotros tenemos que ver las 4 cámaras, ¿no? En un corte transversal a nivel del tórax, ¿no? Entonces tenemos que ver que el área cardíaca tiene que ser un tercio de la cavidad torácica nada más, ¿no? Si es un corazón demasiado grande, hablamos de cardiomegalia y ahí tenemos que evaluar, por ejemplo, los tabiques cardíacos, ver, por ejemplo, si hay comunicación interventricular, ¿no? Normalmente ustedes saben que el agujero botal, la comunicación intraauricular normal, eso es normal, ¿no? Pero, por ejemplo, de repente podemos encontrar transposición de grandes vasos, ¿no? O de repente una coartación de aorta, diferentes alteraciones una insuficiencia aórtica, digamos, de algún vaso, ¿no? De repente podemos encontrar una estenosis a nivel de la aorta o de la pulmonar, ¿no? Ya se puede hacer diagnóstico, ¿no? Lo mismo, a nivel gastrointestinal, nosotros tenemos que investigar la cámara gástrica, como pueden ver ustedes acá. Hacemos un corte transversal del abdomen, ¿no? Y podemos evaluar la cámara gástrica. Y acá en este estudio, por ejemplo, vemos la cámara gástrica y la vena umbilical a la altura donde nace el cordón umbilical. Si yo, por ejemplo, en el corte transversal del abdomen ubico dos estructuras dilatadas, como acá por dos cámaras gástricas, esto me está indicando el síndrome de la doble burbuja.
¿Qué es el síndrome de la doble burbuja? Es cuando el feto tiene, digamos, una atresia, una atresia duodenal. La atresia duodenal implica que se vean dos dilataciones. Una es del estómago, otra es del duodeno, ¿no? Este es en el caso de una atresia duodenal. Pero ¿qué pasa cuando hay una atresia esofágica? Cuando hay una atresia esofágica, yo no voy a ver cámara gástrica. ¿Por qué? Porque el feto no diglute nada. Entonces la cámara gástrica va a estar ausente. Entonces, si yo en un feto de 20, 22 semanas, 24 semanas, no encuentro cámara gástrica, entonces puedo asumir que ese feto tiene una atresia esofágica. Y si veo dos formaciones anecoicas, hablamos de lo que es la atresia duodenal. Esto en relación al tracto gastrointestinal. Aparte de eso, también tengo que ver la pared abdominal, ¿no? Que esté bien conformada la pared abdominal. Porque pueden haber, por ejemplo, casos, ¿no? Bueno, les digo, acá pueden haber casos de gastroquisis, ¿no? O de onfaloceles. O sea, si yo, por ejemplo, encuentro a nivel del cordón umbilical que sale las asas intestinales o sale el hígado, hablo de onfaloceles, ¿no? O de repente hay un espacio de la pared abdominal que está abierto y las vísceras salen por ahí, hablo de gastroquisis, ¿no? Ahora, ¿cuál es peor, la gastroquisis o la onfalocele? El peor es el onfalocele, porque el onfalocele está en relación con malformaciones genéticas, cromosómicas, no así es la gastroquisis, ¿no? Claro, la gastroquisis es más aparatosa porque las vísceras están afuera, pero a la hora que nace el feto, se introducen las asas intestinales y se cierra el orificio y se acabó el problema. Pero en caso de la onfalocele a veces hay cromosomopatías que ya implican otros tipos de trastornos, ¿no? En cuanto al cordón umbilical y la placenta, nosotros tenemos que ver que todo el cordón umbilical tiene que tener dos arterias, como ven acá, y una vena. Eso es lo normal. Pero pueden haber algunas veces que tenga un cordón que tenga una arteria y una vena, ¿no? Y eso puede estar en relación, digamos, a una alteración cromosómica también, ¿no? Entonces, también en cuanto a la placenta, hay que consignar dónde está ubicada la placenta, ¿no? Está en la parte anterior, posterior, sobre todo ver si es una placenta previa, ¿no? Y ver qué grado de maduración tiene, ¿no? Y en embarazos avanzados, ver si la placenta es acreta, increta o percreta, ¿no? Ahora, en cuanto a la maduración de la placenta, la placenta tiene grados, del grado 0 al grado 3. O sea, el grado 0 es una placenta uniforme, ¿no? Donde todo el borde placentario es uniforme, ¿no? Ya un grado 3 es cuando tiene anillos, por ejemplo acá, anillos, ¿no? Tiene forma. Esta es una placenta a término, ¿no? De grado 3, que se presenta generalmente en la semana 38 o más de 38 semanas, ¿no? La placenta, por ejemplo, grado 0 es antes de la semana 28. La placenta grado 1, en donde hay pequeños ingresos acá, es a partir de hasta la semana 31. Y la placenta grado 2, que tiene lagos, estos laguitos que tienen acá, es hasta la semana 35 o 37. Pero si yo veo un embarazo, por ejemplo, una ecografía de un feto, como hace poco me llegó, un feto de 31 semanas con una placenta grado 3, entonces ya hablo de envejecimiento placentario. O sea, que la placenta se está envejeciendo precozmente y de repente va a llegar a ser una placenta insuficiente que va a hacer que el feto no crezca y hasta pueda morir, ¿no? Entonces la placenta se puede calcificar, se puede madurar precozmente. Y generalmente esto es debido a la diabetes o problemas hipertensivos en la gestante, ¿no? Ahora, en el tercer trimestre, ya hay principalmente a partir de la semana 32 34 lo que se llama la ecografía Doppler. La ecografía Doppler, en donde vamos a ver más que nada la tendencia al crecimiento del feto, o sea, cómo está creciendo el feto, ¿no? El percentil de crecimiento. El percentil normal es 50, pero hay fetos que están por debajo del percentil 10, y ya hablamos de retardo de crecimiento o restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, es importante para hablar de pequeño paleaje gestacional o grande paleaje gestacional, ¿no? Entonces, en el tercer trimestre lo que vamos a es determinar cómo es el crecimiento del feto, ¿no? Evaluar el bienestar fetal mediante el perfil biofísico fetal, ¿no? También descartar anomalías anatómicas tardías que pueden haber en el feto, ¿no? Anormalidades en la placenta, por ejemplo, una placenta previa, una placenta ácreta, o descartar alteraciones en el volumen del líquido amniótico, ¿no? Oligoamnios o polirámidos. Pueden haber aumento del líquido amniótico o disminución del líquido amniótico, ¿no? Medir lo que se llama el índice de líquido amniótico, el ILA, ¿no? En el perfil físico de Manning, para ver la vitalidad fetal, nosotros
vemos estos 5 parámetros, ¿no? Primero vamos a ver los movimientos respiratorios fetales. Esta ecografía dura por lo menos 20 minutos a 30 minutos, en donde voy a estar observando todos los movimientos respiratorios del feto, o sea, cómo mueve el diafragma, cómo amplía su tórax, ¿no? Cómo son sus movimientos corporales gruesos de las extremidades, ¿no? El tono fetal, cómo mueve la columna, si es un feto que tiene tono, ¿no? El volumen del líquido amniótico y hacer junto con la ecografía, hacer un monitoreo fetal electrónico, un test no estresante para ver la reactividad cardíaca fetal, ¿no? Eso se llama el perfil biofísico de Manning, que tiene 5 parámetros. La calificación es 10 sobre 10, ¿no? O si solamente haces ecografía, 8 sobre 10. Y la ecografía doble fetal es para ver, digamos, el funcionamiento de la unidad uteroplacentaria, o sea, cómo está la irrigación uteroplacentaria, si el feto está oxigenando bien o no. Por ejemplo, acá tenemos un Doppler de la arteria umbilical y acá tenemos un Doppler de la arteria cerebral media sobre el peñasco del temporal, del feto, ¿no? Entonces, en la arteria umbilical, lo que voy a encontrar en el flujo Doppler es esta imagen, ¿no? Esta imagen en donde yo voy a ver que la parte inferior tiene una diástole gruesa. ¿Ven ustedes acá? Todo este espacio que está abajo se llama diástole. Normalmente es así, en un flujo normal de una arteria umbilical. El Doppler, esto es normal. Y de la arteria cerebral media, normalmente cuando yo hago el flujo a nivel de la arteria cerebral media sobre el peñasco del temporal, el flujo es así también. Hay una gran sístole con una diástole baja, una diástole pequeña, ¿no? Una gran sístole con una diástole pequeña. Eso es lo normal. Pero si yo en un feto encuentro en el Doppler de la arteria umbilical digamos, una diástole gruesa, o sea, esta imagen de acá, con una diástole pequeña, una sístole grande, con una diástole pequeña, por debajo, bien pequeñita o ausente, ¿no? Y encuentro que la cerebral media tiene una diástole gruesa, ya estoy hablando de lo que se llama redistribución de flujo. O sea, hay una redistribución del flujo sanguíneo, o sea que el feto está compensando su sufrimiento fetal agudo, llevando más sangre a su cerebro y disminuyendo el riesgo a nivel, digamos, de la arteria umbilical, o sea, a nivel periférico, ¿no? Entonces, esta inversión del flujo me está indicando que el feto se está defendiendo hasta cierto momento en que ya no pueda defenderse y muera, ¿no? Entonces, cuando yo encuentro una inversión del flujo a nivel de la arteria cerebral media, entonces es el momento de terminar el embarazo porque ese feto en cualquier momento se puede morir. Esa es la utilidad de la ecografía Doppler fetal en un feto ya en el tercer trimestre o cerca a término. Y también en el último trimestre, la última mitad de las últimas semanas del embarazo, esta ecografía Doppler se saca generalmente en la semana 30, 31, 32. Ese es el momento en que hay mayor cantidad de líquido amniótico y algunas pacientes acuden a nosotros, que tenemos un ecógrafo 4D y podemos mostrarles imágenes de su feto, ¿no? El momento ideal para sacarse una ecografía 4D es entre la semana 29, 30, 31, 32. Generalmente 30, 31. Ese es el momento adecuado porque hay mayor cantidad de líquido amniótico y uno puede, a través de una ecografía 4D, mostrar todos los detalles del rostro del feto, ¿no? Y también de los genitales. Entonces es algo novedoso para la paciente, inclusive se hacen videos de esto y lo tienen como recuerdo, ¿no? Pero más que nada es para que la paciente vea a su bebé. Mayormente, la mayor utilidad es en la ecografía Doppler, ¿no? Acá podemos ver el rostro del feto. Claro, esta es una imagen que ya está eh, tocada, pero generalmente se va a ver así con un ecógrafo de alta resolución 4D. Entonces, en conclusión, jóvenes, el ultrasonido estético ha revolucionado el control prenatal. Y ustedes saben que ahora la cantidad de cesáreas ha aumentado tremendamente justamente porque se han hecho diagnósticos ya más avanzados a través del ultrasonido estético, ¿no? Se pueden detectar trastornos mucho más precozmente y inclusive pueden evitar la muerte fetal o muerte uterina, muerte materna, perdón. El útero se ha extendido al grado de ser un instrumento indispensable para el ginecólogo. Yo me acuerdo hace tiempo que en el colegio médico nos dijeron que la ecografía era campo del radiólogo, pero el que mejor hace las ecografías ginecológicas estéticas es el ginecólogo, porque aparte del examen clínico que ha hecho, él sabe qué es lo que va a buscar. Entonces el ginecólogo no se concibe actualmente un ginecólogo y por eso los residentes que están haciendo ahorita
su especialidad en el Instituto Materno Perinatal La Materna de Lima. Todos manejan el ecógrafo desde el primer año, se les enseña a manejar y utilizar el ecógrafo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo cuando recién llegó el ecógrafo al hospital, yo fui uno de los primeros que comenzó, digamos, a hacer a perfeccionarme en esta técnica. Inclusive hemos tenido bastantes congresos, ¿no? Y esta técnica, a todos los médicos que nos han enseñado, nos hemos perfeccionado. Claro, que hasta ahorita todavía hay médicos antiguos que no saben prender ni cómo se prende un ecógrafo, ¿no? Pero el médico actualmente que tiene un ecógrafo en su consultorio, prácticamente no depende de nadie para hacer un diagnóstico y puede hacer un tratamiento integral, ¿no? Va a aportar grandes beneficios a la paciente y va a producir un parto saludable, un parto a término, o sea, una garantía prácticamente que es entregar a la mujer un feto en buenas condiciones y que llegue a término, ¿no? Disminuyendo la mortalidad fetal. ¿Cuántos casos hemos salvado, cuántas vidas hemos salvado de algunos fetos, ¿no? Inclusive ahora en la maternidad de Lima se están haciendo intervenciones, digamos, intrauterinas, ¿no? Por ejemplo, hay tratamientos que son intraúteros, por ejemplo, tratamientos de espina bífida, para tratamientos, por ejemplo, de separación de placentas, en el caso de una placenta monocoriónica, ya la cirugía intraútero ha avanzado tremendamente en nuestro hospital y todo comenzó gracias a la ecografía. La ecografía sirve para disminuir la mortalidad fetal. Y muchos de ustedes seguramente que cuando vayan a hacer de repente por ahí van a encontrar un ecógrafo, ¿no? un aparato, un ecógrafo que nadie lo usa, ¿no? Entonces de repente pueden, cuando lleguen, hagan su internado, de repente hacer algunas prácticas sobre la ecografía, ¿no? Es importante que ustedes cuando hagan internado vayan al servicio de emergencia o al consultorio donde hace ecografía para que puedan, digamos, apreciar estos exámenes, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ese es lo que les quería informar sobre la ecografía, ¿no? En el campo obstétrico y en el campo ginecológico. ¿Alguna, alguna pregunta, jóvenes, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido o no se ha entendido nada de repente? Bueno, Norma, Sí, se ha ¿se entendido? entendido, doctor. Ya. Muy bien, entonces, así Sí, un poco doctor. antes de la clase, pero de todas maneras es importante, a ver, les explicó prácticamente un resumen de todo lo que de la ecografía que ustedes ya en el transcurso del curso les han explicado, ¿no? Bueno, ahí dejamos la clase entonces.